Los acercamientos y diálogos para concretar el acuerdo comercial por parte de Ecuador con la Unión Europea se han acelerado en los últimos meses, al punto que la víspera, tal y como lo hemos revisado, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, anunció como fecha tentativa para la suscripción definitiva del acuerdo multipartes el próximo 11 de noviembre. En este camino, países como Italia, España, Francia, Suecia, Lituania, Finlandia, Polonia y Dinamarca han ratificado su respaldo para la firma del acuerdo. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Marco Tornetta, doctor en jurisprudencia, embajador de Italia en Ecuador. Señor embajador, bienvenido a TVL Noticias. Gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y un poco, ya como lo advertíamos en la presentación de esta entrevista, dialogar y sobre todo conocer de nuestra parte, en este caso, cuál es la visión que tienen ustedes respecto de estas negociaciones que se han mantenido, estos acercamientos para lograr que Ecuador suscriba este acuerdo multipartes con la Unión Europea. Cualquier negociación que se llame comercial, económica, política, tiene siempre dos caras. La cara técnica y la cara política. La cara técnica, por supuesto, son todos los problemas de los irritantes, de las aduanas, de cualquier medida proteccionista. Del otro lado tenemos la cara política. La cara política tiene una base, una relación política bilateral entre Italia y Ecuador que nació en el siglo XIX. Siempre Italia y Ecuador tenían relaciones extraordinarias, excepcionales de amistad. Entonces, en un momento en el cual un amigo, país como Ecuador, se encuentra en problemas, tenemos que ayudarlos. Y eso fue el mensaje del presidente de la República Italiana, Mattarella, al vicepresidente Glass. Italia comparte las preocupaciones del país, comparte los problemas y está presente para ayudar. Decimos que al menos las exportaciones no petroleras ecuatorianas con la Unión Europea, en este caso, la importación de autos y de medicinas son uno de los productos que básicamente se dan en este proceso de comercio, si se quiere. El 30% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas tienen como destino la Unión Europea, y en 2015 al menos estas sumaron 2.019 millones de dólares. En el caso puntual con Italia, ¿cómo se llevan adelante estas negociaciones, si se quiere, o estos procesos de comercio? Bueno, cuidado, las negociaciones comerciales se hacen en Bruselas, no hacen ni en Roma, ni en Berlín, ni en París. Es un negociador único que se llama la Unión Europea con Ecuador. Entonces, los países tienen, por supuesto, una influencia. Pueden apoyar o no apoyar unas posiciones específicas técnicas, pero el negociador es el comisario a la economía de la Unión Europea. Pero el comercio como tal entre Ecuador e Italia, ¿cómo está? Se queda muy bien. Ustedes están exportando a Italia mucho más de lo que Italia exporta a Ecuador. Entonces, ustedes se quedan muy bien. ¿Cuáles son estos productos que mayoritariamente llegan a Italia desde Ecuador? Agroindustrial. Entonces, que sea el pescado, que sean las rosas, que sean los bananos, que sea el producto agrícola en general. Ahora, ¿cómo miran ustedes este proceso, este camino que ha iniciado nuestro país para alcanzar este acuerdo? Usted ya lo manifestaba como parte de estas extraordinarias relaciones bilaterales y de amistad entre Ecuador e Italia. Italia ha ratificado este compromiso de apoyar todo este proceso, pero como beneficios directos ya para nuestro país, para el caso de Ecuador, ¿cómo lo miran ustedes? En el sector comercial económico nunca hay un proceso aislado del contexto. Abrir el mercado europeo a Ecuador significa también abrir el mercado ecuatoriano por Europa. El comercio se desarrolla de Europa hasta Ecuador y de Ecuador por Europa. Y por fin se significa desarrollar el comercio en general. No hay quien gane, quien pierde. Cuando se desarrolla una política comercial es el beneficio de todos. A un momento podría parecer que es el beneficio del uno u del otro.
podría pensarse que el beneficio en este caso únicamente sería para nuestro país, para el Ecuador, pero no es así. Por los primeros años seguramente sí, pero en unos 5 o 10 años podríamos conversar de nuevo y usted verá que se trata de equilibrar todo. Correcto. Con un desarrollo general en Ecuador y a Europa. Correcto. Veíamos, y según informaciones que se han conocido en las últimas horas, que al menos muchas preocupaciones expresadas desde la Unión Europea respecto del contenido del acuerdo, varios de los puntos contenidos en el acuerdo han sido superados. ¿Qué opinión tienen ustedes como Italia en este caso sobre esto? Sí, casi todos los que se llaman técnicamente los irritantes están superados. Nos faltan unos puntos, pero por supuesto ya con las declaraciones del ministro Cassinelli que aparecieron hoy día en la prensa, es un paso muy positivo. Por supuesto en la negociación cada uno tiene que acercarse del otro, no puede ser un proceso unilateral. ¿Existiría de momento alguna preocupación puntual por parte de Italia, pese a que ya han expresado este respaldo? Ninguna preocupación particular. Se trata solamente de lo que llama un sentimiento político, de comprenderse. Nosotros nos comprendemos, nos alcanzan unos puntos técnicos y nos falta la voluntad política. Y eso es lo que ustedes han reiterado. Exactamente. Ahora bien, decimos que hasta noviembre de este año al menos se espera la firma del acuerdo, pero de ahí en más seguirán otros pasos que será la ratificación como tal, entiendo yo, en cada uno de los países. ¿Cómo será el procedimiento? En el Parlamento Europeo, perdón. ¿Cómo sería ahí el procedimiento? Como en cualquier parlamento. La presidencia presenta el acuerdo que se llama impropiamente multiparte entre Ecuador y la Unión Europea. Tendrá un relator que presentará las ventajas del acuerdo y los miembros del Parlamento votarán. Como en este Parlamento, claro, no más y no menos. El mismo procedimiento. Exactamente. Ahora bien, me gustaría aprovechar su presencia, señor embajador, para hablar de otro aspecto que también fue conocido tras esta visita del vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, a Italia y este acercamiento que tuvo también con el mandatario de su país, a propósito de este apoyo mutuo después de lo que fueron los terremotos ocurridos tanto aquí en el Ecuador cuánto en Italia. ¿Cómo han visto ustedes este acercamiento, este respaldo mutuo? Es un respaldo en la desgracia. Claro que sí. Bueno, para nosotros, hablando de los terremotos en Ecuador, fue la ocasión para profundizar los lazos entre la Secretaría de Riesgos y lo que llamamos a Italia la Defensa Civil. Entonces estamos desarrollando proyectos con el Politécnico de Turín para capacitación de los ingenieros ecuatorianos. Vamos a ver, estamos en el punto de profundizar una relación entre el Instituto Vulcanológico Italiano y Ecuatoriano y finalmente si podemos lograrlos, cursos de capacitación entre los bomberos italianos y ecuatorianos. Entonces, bueno, ¿se establecieron estos acuerdos de cooperación, si se quiere? Estamos desarrollando. Significa work in progress. Estamos avanzando. Están en ese proceso. Sí, por lo que es el terremoto italiano, la cosa que me agradó más, bueno, yo estaba en Italia. Para mí eran las 3 de la madrugada y recibí una llamada del viceministro Rubén Flores para comunicarme la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Bueno, me despertó, por supuesto, pero fue un placer. Claro que sí. ¿Y en qué condiciones o en qué momento están actualmente en Italia luego de esta tragedia? Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador hemos visto se ha iniciado todo un proceso de reconstrucción que ha implicado el apoyo de las distintas instancias gubernamentales y demás. En Italia, ¿cuál es el escenario ahora mismo? Bueno, la primera emergencia está terminada, la segunda emergencia se está desarrollando muy bien. 3 semanas después del terremoto, o sea, más o menos el 5 o 10 de septiembre, ya abrieron las escuelas. Entonces, en 3 semanas después del terremoto ya nos organizamos para abrir las escuelas. Es una señal que la gente quiere vivir normalmente. El gobierno apoyó la necesidad, en primer lugar, que los niños y las niñas pueden seguir sus estudios.
aún en una tragedia. ¿La devastación fue considerable? Sí, la devastación fue considerable porque tenemos un problema. Son pueblitos que fueron construidos 3, 4, 5 siglos atrás. Entonces, por supuesto, no tienen ningún criterio antisísmico. No son las mismas condiciones que hoy en día, evidentemente. Exactamente. Ajá. Y sobre eso se ha establecido planes, en este caso, como aquí, por ejemplo, es la realidad más cercana que tenemos nosotros, estos planes de reconstrucción y demás. Sí, claro, ya están listos los planes, Perfecto. pero actuarlos va a ser un proceso muy largo. Perfecto. No se reconstruye una ciudad en 5 minutos. Claro que sí. Y de parte de Ecuador, en este caso, también se ha expresado este respaldo y este apoyo irrestricto. Estamos acomunados. Y suerte en ese proceso. Gracias. Señor embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. El embajador de Italia en Ecuador, Marco Tornetta, con esta visión a propósito de los avances en las acciones del gobierno ecuatoriano para la firma del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Y también en este último tramo del diálogo, hablando acerca de las acciones emprendidas tras el terremoto que también azotó a Italia y el respaldo que ha recibido esta nación por parte de distintos países, entre ellos el Ecuador.